Ahora mismo, Cristiano, para la opinión pública española, es culpable. Ahora lo que tiene que demostrar es que no lo es. Para ti no, pero eres una excepción. Y si sales ahí fuera, la mayoría de la gente da por supuesto que Cristiano, como ya lo ha dicho la Fiscalía, Cristiano es culpable. Y la Fiscalía no es la que determina que una persona es culpable o no, lo determinan los jueces. Entonces todavía falta un paso hasta que Cristiano sea culpable. Pero para la opinión pública, el juicio paralelo que se está haciendo es que Cristiano ahora mismo ya es culpable, ya debe 14 millones y pico de euros, más la multa y 7 años de cárcel, etcétera, etcétera. Que eso lo he oído yo, como lo has oído tú, y creo que los que estamos aquí. Bueno, pues la gente ya está hablando de que Cristiano tiene que ir a la cárcel, cuando también no hay juicio. Si es que no hay juicio. Entonces eso es lo que a él le está doliendo. Lo que le está doliendo es que se está juzgando por adelantado algo que él cree además que es inocente y que no ha hecho nada. Entonces, el día que haya un juicio, se determine si Cristiano es culpable o no, se podrá hablar. Pero de momento se le ha condenado en este país. En este país se le ha condenado. Y es más, se han inventado cosas... Mira, te voy a decir cosas, mentiras que han puesto en su boca. Que quiere que el Madrid pague la multa, que quiere que el Madrid pague... Mentira. Él en ningún caso quiere que el Madrid pague nada. En ningún caso. En ningún caso. Bien, pues ya está. Muy bien. En ningún caso. Muy bien, pues, en ningún caso. No jale, señor, aquí deja caer. No jale.